Bueno, somos alumnos de la técnica 5 y estamos realizando un trabajo de formación ética y ciudadana en el que estamos haciendo una exposición y bueno, la idea del trabajo, nuestro tema es el racismo encubierto y bueno, la idea era hacer una entrevista para sacarnos ciertas dudas y bueno, el grupo está integrado por Lautaro, Facundo Flores Aaron Sánchez. y bueno, está grabando Juan Ibarrios y Ramiro Mercado, que ayudó a elaborar las preguntas que lamentablemente no se pueden encontrar acá. Y bueno, Estamos entrevistando. Mi nombre es Clarisa Vitantonio, yo soy miembro de la PDH Regional Rosario, yo soy periodista y profesora de historia y bueno, estaba acá en representación de la PDH para responder un poquito las preguntas y el tema que podamos desarrollar. Muy bien. Queríamos saber su opinión sobre un par de preguntas, sobre un par de temas en torno a la cuestión. Y podemos empezar con su opinión sobre por qué es considerado normal la práctica de llamar negro, o de formas aún peores y discriminatorias, a alguien no por su piel, sino por su conducta o por su condición socioeconómica, enmarcada en la sociedad. Bueno, en primer lugar, me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a despejar qué es normal y qué no es normal. Creo que en los últimos años, en la Argentina en general, más allá de ciertos retrocesos que pueda haber respecto a este tema con algún tipo de gobierno que tiene una mirada un poco más sesgada con respecto a las políticas de derechos humanos, creo que hemos hecho un gran avance en donde ya no está permitido ni está bien visto y ya empieza a hacer ruido el hecho de que alguien lo llamen, por ejemplo, negro de mierda. Me parece que eso es una construcción que no es de un día para el otro, es una construcción que se vino haciendo desde muchos lugares, se vino haciendo desde los organismos o las asambleas o las congregaciones, no sabría qué término ponerlo, de por ejemplo los afrodescendientes, identidades marrones, los pueblos originarios, el colectivo de mujeres, los organismos de derechos humanos, donde empezamos a visibilizar nuestra propia identidad y empezamos a visibilizar quiénes conforman esta República Argentina. Entonces, la labor que está haciendo, por ejemplo, Identidad Marrón, los afrodescendientes, sobre todo en Buenos Aires, tienen mucha más visibilidad que en otras partes del país, pero sin embargo también en Rosario hay mucho. Empezamos a darnos cuenta de que eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque algo que está afectando, que está discriminando, que está violentando simbólicamente a un colectivo, está vulnerando un derecho. Entonces, me parece que lo que tenemos que entender es que las políticas de derechos humanos no son bloques independientes o no son comportamientos estancos, el racismo por acá, el afrodescendiente por acá, el negro por acá, el otro. Está todo unido. Y porque como se ha avanzado en políticas de derechos humanos, también ha permitido que se empiecen a escuchar voces que no es que no existían. No es que en la Argentina no había negros, no es que en la Argentina no había marrones o que en la Argentina no había homosexuales. Siempre existieron, siempre estuvieron, por eso también se considera la preexistencia de los pueblos originarios en nuestro territorio. Pero ¿qué pasa? No se le daba voz, no se los permitía difundir su cultura, difundir sus pensamientos, sus reivindicaciones en materia de derechos humanos, y eso parecía como que en la historia oficial de la Argentina no existían. Este era un país vacío, este no era un país vacío. Y era un país también donde existían y donde hubo trata de esclavos. Entonces,
Con el tiempo se fue avanzando. ¿Y cómo se fue avanzando? Bueno, se fue avanzando desde políticas de derechos humanos, difusión en los medios de comunicación, empezar a corregir también, ¿no? El idioma es algo que constantemente está en movimiento y ese constantemente en movimiento también permite que nosotros lo modifiquemos para bien. Antes nadie se escandalizaba cuando decían negro de mierda. Hoy por suerte sí lo hacen. Sea por el color de piel, sea por una actitud, no deja de ser, en cualquiera de los dos casos, racismo explícito y por el otro lado, condenatorio de igual manera. No es que, ay, bueno, se lo dijo por el color de piel, no es tan grave como si se lo dijo por una actitud que tuvo con respecto a un comportamiento. Es violento igualmente. Vamos a la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Ok. ¿Qué opinás sobre la educación general que nos dan sobre el racismo en cuanto a esta práctica? Mira, yo creo que en parte la educación nosotros tenemos cuestiones que son curriculares, ¿no? Que son transversales, en los cuales nosotros tenemos que dar ciertos temas en determinados años. Entonces, eso es una cosa, la cuestión formal de lo que cada docente debería dar. Por el otro lado, también existe la voluntad del docente y el compromiso del docente frente a determinadas problemáticas. Por suerte, más allá de la cuestión formal que en cada año se deben dar determinadas problemáticas, cada vez hay más docentes comprometidos con toda la problemática, y por eso digo toda y abarco el racismo, y el racismo ya sea para el negro, para el homosexual, para el indio, y puedo seguir enumerando. Eso, cada vez hay más docentes que están comprometidos con esas problemáticas y se da directamente o transversalmente. ¿Y a qué me refiero con transversalmente? Quiero decir, doy un tema en el cual trato esa problemática indirectamente. Pero yo creo que cada vez más docentes están dando esas temáticas, porque aparte creo que es algo que nos toca a todos, a todas y a todes, directa e indirectamente. Dice que de alguna forma se está modernizando al pasar el tiempo las escuelas y la educación, mejorando ¿La enseñanza sobre el racismo? Yo creo que sí. Yo creo que también, creo que hay dos factores. Primero, antes tal vez esta problemática no era tan prioritaria como lo vemos hoy. Sí. Por eso digo que no es una cosa aislada. Quiero decir que al ser prioritaria también significa que hay mayor divulgación de temas, hay mayor conciencia de temas. La gente cada vez es más consciente. Los pibes en los barrios cada vez son más conscientes cuando quieren salir de su barrio, transportarse e ir a otro lugar y que lo para la policía pidiéndole documentos. Es decir, cada vez... y eso que el pibe había naturalizado en el barrio, hoy te puedo decir, bueno, no, eso está mal. Yo no quiero que me discriminen porque yo tengo ciertos rasgos o porque mi piel es de determinado color. Eso también es importante. Y por el otro lado es esto, es, digamos, que cada vez se elabora más en conjunto, la problemática se divulga más. Y por el otro lado es también analizar las propias prácticas. Es decir, creo que todos los docentes, en mayor o en menor grado, uno hace una autocrítica de las propias prácticas y dice, bueno, escúchame, esto no puede quedar por fuera de la realidad que yo tengo con los chicos en el aula. Y por otro lado, también como la gente, que tal vez no da clase, que no es docente, pero hace también docencia de manera informal, corrigiendo a la propia gente. Es decir, ya hay gente, qué sé yo, tal vez en un espacio como puede ser una verdulería, un bar,
la gente se corrige frente a decir algún tipo de comentario racista, lo cual está buenísimo, que se corrija de forma educada, si querés, pero digamos, es como que el hecho de que nos empiece a hacer ruido a todos, me parece que está buenísimo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta, que bueno, básicamente es cómo piensa que puede impactar en la salud mental en este trato, digamos, desigual. Y bueno, uno de los ejemplos es el caso de el joven asesinado Lucas González, que bueno, es jugador de fútbol, que bueno, ya sabemos lo que pasó y bueno, el testimonio de la familia y en resumen eso. Sí, es tristísimo analizar, cuando uno analiza estos casos, es sumamente terrible, no solamente para la persona que lo padece, sino también, claro, para la familia. Para la familia, o llámese familia a su entorno cercano y a quienes ejerzan el rol parental. Quiero decir, no es que estamos hablando de la familia ideal. Sí. También eso, porque también es una forma de educar, entender que hay diversos tipos de familia y que están bien. A mí me parece que es sumamente grave, triste, me parece que sigue haciendo falta más políticas de prevención, de educación, de que hay ciertas fuerzas que te tienen que cuidar y te tienen que cuidar, no te tienen que matar. Entonces, también atravesar ciertas instituciones del Estado a través de políticas de derechos humanos de la mano de la educación es fundamental. Es fundamental porque son instituciones que tienen que estar a cargo de cuidarte, de prevenir y no de que uno tenga que tenerles miedo. Además de proteger la ley, tienen que proteger los propios derechos humanos. Claro. La ley. Totalmente, claro, por supuesto. En su todo entrenamiento, dentro del marco de los derechos humanos. En su entrenamiento deberían implementar el enseñar, o sea, creería que lo hacen, que enseñan. Hay. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en la parte de la policía, ellos tienen materias de derechos humanos. Hay. Lo que pasa es que en este último gobierno y en anteriores es como que la política de derechos humanos estuvo estuvo respecto a el fortalecimiento de las instituciones de ese tipo más laxas, pero sí hubo. Ahora no, eso la verdad que no. Sí me consta que se dan materias en la parte de la policía, tienen materias de derechos humanos. Sin embargo, a veces pueden suceder estas situaciones que son nefastas y hay que reprenderlos de forma... No te garantiza el hecho de que vos hagas una política educativa de derechos humanos para quienes integran ciertos organismos del Estado, no te garantiza que eso se efectivice. ¿Que tenés más probabilidades que eso se efectivice? Sí, pero eso tiene que estar acompañada también por otras políticas del Estado que contengan, que cuiden, que sancionen si tienen que sancionar, con el caso, por ejemplo, de estos policías. Y sin ir más lejos, vemos también el tema de la violencia, justamente hoy es 25N, el tema de la violencia hacia la mujer. Es decir, uno tiene un montón de leyes y un montón de prácticas educativas para gente que trabaja en los organismos del Estado, gente, de hecho, se puede tratar el tema transversalmente en las aulas, pero sin embargo no ha disminuido la cifra de femicidios, ¿no? Entonces, bueno, si tenés un juez que absuelve a un femicida, ahí tenés un problema más allá de las prácticas educativas que vos tengas, ¿tá? Esto no es una crítica a la justicia, estoy poniendo ejemplos de que veamos cómo se articulan todo, porque si vos tenés, un proyecto educativo fascinante, divino,
respecto al, al cuidado de las políticas de derechos humanos, pero resulta que no tenés jueces que apliquen las leyes que corresponden y no tenés una policía que en vez de cuidarte, tal vez tenés más miedo de que te pida el documento, y bueno, ahí tenés un problema. Yo creo que todo esto tiene que estar articulado y en armonía para que todo esto funcione, ¿tá? Y no es una utopía, se llama republicanismo y democracia, nada más. Correcto. Yéndonos para el ámbito laboral. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta este trato, cómo puede afectar para conseguir laburo? Y muchísimo, muchísimo. Muchísimo, porque una cosa es, digamos, toda la teoría que uno puede desarrollar con respecto a estos temas, y algo que no hablé y que me parece súper importante, que está articulado con todo lo que veníamos hablando, que son los discursos de odio. Porque uno puede tener la mejor intención, hacer los proyectos educativos, talleres, etcétera, 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 la formación para los docentes, la formación para los alumnos, pero si vos tenés en una sociedad donde permanentemente los medios de comunicación te están hostigando con discursos de odio, vos terminás odiando al que tenés al lado. No importa por qué, porque ya llega un punto que no importa por qué. Tenemos una persona que se viralizó en un bar de Buenos Aires diciendo las barbaridades que le dijo, y que los ricos no iban presos, digamos. Eso me parece terrible. Eso es un discurso de odio. Eso es un discurso de odio y que debe ser sancionado. En este momento hay una política de desmantelamiento de todos los organismos que velaban porque eso se cumpliera, entonces vos hoy no tenés quien sancione eso, salvo buena voluntad de alguien que vaya e inicie algún tipo de demanda. ¿Tá? Por eso es tan importante ciertas secretarías, ministerios y organismos del Estado. ¿Para qué? Para que estas cosas no pasen. Porque si yo hago un taller de formación en el cual hago todo un despliegue en contra de los discursos de odio, etcétera, 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 pero cada uno sale en la calle y dice cualquier barbaridad y nadie es sancionado, bueno, tenemos como que una pata ahí medio enclenque. Yo no estoy hablando de un Estado sancionador, porque no es la función y no me parece que estuviera bueno, pero sí me parece que hay ciertas cosas que no se deberían decir hoy. Por ejemplo, el negacionismo. También es un discurso de odio. ¿Está? ¿Y por qué lo digo? Porque todo esto va de la mano con lo que veníamos hablando antes. No es que un día nos levantamos y dijimos, no, vamos a odiar solamente a los que tengan ciertos comportamientos que nosotros vamos a decir que son negros. Es decir, todo esto va de la mano. Va de la mano con las políticas de derechos humanos. ¿Está? Por eso yo al principio lo que decía es, no veamos las cosas como comportamientos, como compartimentos estancos. Por ejemplo, porque probablemente ese que dice negro de mierda, y bueno, seguramente puede llegar a decir judío de mierda. Y está mal, ¿está? Y debe ser sancionado. Yo considero que tiene que haber algún tipo de sanción. Por ejemplo, en Alemania hay ciertas cosas que no se pueden decir. Sí. Y se entiende el porqué. Y no es que Alemania no funciona por tener ese tipo de políticas sancionadoras, si se quiere decir, frente a los discursos de odio y frente a los discursos de negacionismo. ¿Está? Sí. Porque seguramente el que niega que existió un genocidio en la Argentina, seguramente va a negar la preexistencia de los pueblos originarios antes del Estado argentino, como comunidades y como sujetos de derecho, como nación incluso, si querés profundizar un poco más. Es decir, raramente vamos a encontrar a alguien que diga nada más que una cosa y no todo lo otro. Por otro lado, claro que sí, claro que los pibes que viven en un barrio se encuentran con ciertas dificultades a la hora de conseguir un trabajo. Una barrera social. Una barrera social,
claramente, por ejemplo, una chica que, qué sé yo, que cumpla con ciertos cánones de belleza heteronormativos, va a conseguir antes trabajo que otra, y que no tiene que ver con las capacidades ni con la formación de esas personas. Exacto, y está mal. Y está mal y muy mal. Y me parece perfecto que los chicos lo denuncian. Por ejemplo, este caso de esta chica que viralizó cómo la trataba la jefa en una zapatería, diciéndole negra de mierda, no servís para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Está mal. Y creo que es condenatorio. No me parece que se deba, y no me parece que solamente deba quedar en una condena viral, porque eso también es un arma medio de doble filo. Me parece que tiene que existir una legislación que no permita que eso pase. Porque aparte, ¿cuál es la consecuencia en esa persona? Esa persona, obviamente, yo no soy psicóloga y me parece que por ahí es un campo que yo no me voy a atrever a decir ciertas cosas, pero las consecuencias son que te va bajando la autoestima, que crees que seguramente nunca va a ser suficiente, que si no cumplís determinados cánones, incluso no vas a llegar a aplicar a determinados trabajos porque sabés que te van a rebotar, te van a dar un para afuera, digamos, ¿no? Incluso también con el miedo de que si llega a pasar cualquier cosa dentro del trabajo, que no te acusen a vos. Porque eso también es algo que se habla poco, pero que en los trabajos y en ciertos trabajos sucede. Que si pasa algo en un trabajo, hay ciertas personas que seguramente van a estar en el ojo de la tormenta antes que otras. Sí. Bueno, y todo esto va de la mano con todo lo que hablamos antes, digamos, y que tiene que ver con esta concepción del Estado argentino a principios del 1900 y que ahora este gobierno lo retoma, esta visión de europeizante, esta visión de que todo lo que está por fuera está mal, todo lo que no es de determinada clase está mal, si no hablas de determinada forma no es correcto y está mal. Es decir, esa visión de ese modelo agroexportador europeo, ¿no? Y no cualquier europeo, rubio, de ojos celeste, es esa Argentina que esta gente quiera. Bueno, hola, ¿qué tal? No es la Argentina que existe y no es la Argentina que mucha gente quiere. Bueno, perdón. Para cerrar con la entrevista, tenemos la última cuestión, que es si piensa que hay alguna o algunas formas de combatir este problema para fomentar una solución a largo plazo, para que con el tiempo este problema que está teniendo la Argentina, que lo ha tenido por mucho tiempo y probablemente es posible que lo tenga en el futuro, se pueda terminar, desaparezca. Bueno, yo creo que este problema fundamentalmente es educación y más educación, pero no educación sola. El Estado invierta en educación, invierta mayores presupuestos en educación, docentes mejores pagos, escuelas que no se estén cayendo a pedazos, que los pibes vayan contentos a la escuela, y no hablo utópicamente, que no sea un lugar de... Claro, y que, exacto, pero bueno, pero esto forma parte, vos llegás a un lugar que pasan cosas, que no tenés agua, que en su momento que no hubo gas. Yo creo que la educación es fundamental. Políticas a largo plazo como existieron, de políticas de memoria a nivel educativo, bueno, esto también a largo plazo. Con mayores materiales, con mayor presupuesto y al mismo tiempo, y creo que va acompañado de cierta condena legal
al negacionismo y a los discursos de odio. Me parece que no se pueden decir cualquier cosa. No se puede decir cualquier cosa y vos irte tan orondo y tan pancho a tu casa, mientras a esa persona la destruiste simbólicamente. Por más que haya libre expresión, cuando ya empieza a afectar a alguien más, ya debería ser condenatorio. Sí, a mí me parece que estos discursos fascistoides respecto a la libre expresión, acá nadie está hablando de la libre expresión. Nunca, jamás se habló de la libre expresión. Me parece que es algo... Por eso es importante la educación, porque si vos no sabes de qué estás hablando, terminás diciendo cualquier tontería. ¿Está? Entonces, primero definamos libre expresión. En este momento, la Argentina tiene libre expresión. Vaya si lo tiene. Cada cual dice cualquier cosa. ¿Cómo una persona van a decir, como este caso de este señor en el bar, yo no voy preso porque soy rico, y que se vaya tan tranquilo a su casa? Y como eso, podríamos enumerar quichicientas cosas, ni hablar de los medios de comunicación. Entonces, no es la cuestión, es decir, a mí me parece que detrás de la libertad de expresión hay un discurso fascistoide solapado. Es lo mismo que discutir la cifra de los desaparecidos. Detrás de la discusión de la cifra de los desaparecidos se estaba discutiendo un genocidio. No se estaba discutiendo las cifras. Porque es un desaparecido, no hay cantidad. Entonces, ¿te das cuenta qué importante es saber de qué carajo estamos hablando para poder discutir realmente con herramientas frente al otro? Eso es importante. Entonces, me parece importante invertir en educación, invertir mucho en educación, tanto para las escuelas, para los materiales, para los docentes, y al mismo tiempo también tener leyes sancionatorias para que no se pueda decir, por ejemplo, discursos negacionistas o discursos de odio. No está bien, porque agreden y violan, y porque de alguna forma esos discursos es la antesala de una violencia física, en la mayoría de los casos. Porque primero, yo no te voy a ir a pegar. Yo seguramente primero te digo, y vos sos un negro de mierda. Y yo soy un negro de mierda, y soy un negro de mierda, y le hago creer a todos que vos sos un negro de mierda. Y después, es como que estás habilitado, y hay que pegarle, si total, es un negro de mierda. Está mal. Está mal. Todos debemos respetarnos más allá de cualquier etnia, de cualquier religión y de cualquier tipo de política que queramos profesar. Si no entendemos eso, es muy difícil. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y por recibirnos en la toma. Ay, no sé cómo decirlo. Muchas gracias a ustedes y qué bueno que estén haciendo este trabajo para también, ¿no? Me parece que esto también sirve para aportar nuestro granito de arena entre todos y entre todes para justamente erradicar este tipo de racismo, microrracismo, violencia, discursos de odio y para que entendamos un poco a convivir entre todos. Muchas gracias. Un gusto.